Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas. Empiezo con los tutoriales de nomenclatura. Vamos a empezar con compuestos binarios. Les cuento que es un tema en el cual no se ponen de acuerdo con respecto a la nomenclatura, ¿sí? Hay distintos tipos de nomenclatura y además de eso hay muchas controversias al respecto también. Vamos a empezar con la nomenclatura de óxidos, ¿sí? Los óxidos los podemos clasificar en dos tipos. Los podemos clasificar en óxidos básicos y óxidos ácidos. Entonces vamos a anotar así: básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos van a ser aquellos que están formados por un metal y el oxígeno, ¿sí? Va a ser el metal unido con el oxígeno. En cambio, los óxidos ácidos va a ser un no metal unido con el oxígeno. Antiguamente a los óxidos ácidos se los llamaban hídridos, ¿sí? O sea, va a depender también del libro que ustedes usen la nomenclatura, pero yo estoy tratando de usar la nomenclatura que más se usa en este momento, ¿sí? Vamos a empezar a nombrar a los óxidos. Se nombran tantos óxidos básicos como óxidos ácidos de la misma manera hoy en día, y hay tres nomenclaturas que se utilizan. La primera nomenclatura que se utiliza es la nomenclatura de atomicidad, ¿sí? Tenemos que conocer los prefijos que vamos a usar, que son mono para uno, mono significa uno, di, dos, tri significa tres, tetra significa cuatro, penta significa 5, ¿sí? Hexa 6 y hepta 7, ¿sí? Esos son los prefijos que vamos a utilizar para nombrar de acuerdo a la nomenclatura por atomicidad. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros agarramos este óxido del cloro, esto lo vamos a llamar de la siguiente manera. Como yo tengo un solo átomo de oxígeno y dos de cloro, lo voy a llamar monóxido de dicloro. El mono hace referencia a que tenemos un átomo de oxígeno y el di a que tenemos dos de cloro, ¿sí? Una aclaración importante: el prefijo mono solamente se utiliza para el oxígeno. Por ejemplo, si nosotros tenemos este otro compuesto, ¿sí? Nosotros decimos que se llama dióxido de carbono. No decimos dióxido de monocarbono. O sea, el mono solamente lo vamos a utilizar cuando tenemos un solo átomo de oxígeno. Por ejemplo, si tenemos, a ver, vamos a nombrar unos cuantos por atomicidad, y estos mismos ahora los vamos a nombrar de acuerdo a las otras nomenclaturas. En este caso, este óxido de bromo, quiero decir, se llama trióxido de dibromo, de acuerdo a esta atomicidad, ¿sí? Hagamos otro, ¿sí? Este se llama heptaóxido de dicloro. Tenemos 7 de oxígeno, 7 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. Esta nomenclatura es muy fácil para óxidos. Lo que pasa con esta nomenclatura es que se empieza a complicar cuando los compuestos empiezan también a ser más complicados, ¿sí? Hagamos algunos del hierro, por ejemplo. Este es monóxido de hierro. Y este otro óxido del hierro que también existe, 3,2, sería trióxido de dihierro. Bueno, acá todo viene muy fácil. Lo que vamos a hacer ahora es ver la nomenclatura tradicional o nomenclatura antigua. La nomenclatura tradicional utiliza una serie de prefijos y terminaciones, ¿sí? De acuerdo a los números de oxidación que tiene cada uno de los átomos. Ahora les voy a explicar bien eso. Vamos a hacer primero un resumen que diga así, para hacer referencia cuando nombremos, ¿sí? Podemos tener, los elementos pueden tener distintos números de oxidación o valencias. En la tabla periódica todavía figura como valencia, ¿sí? Que no es otra cosa que los electrones implicados en la unión.
Vamos a ver, cuando tenga dos valencias el elemento, vamos a usar la terminación oso y la terminación ico. Ahora vamos a ver cuál en cada caso. 3 valencias, hipo, oso. Ahora vamos a ejemplificar, no se desesperen, denme un segundito. 4 valencias, hipo, oso, oso, ico, hiper, ico. Bueno, vamos con un óxido, por ejemplo el óxido de sodio, ¿sí? El óxido de sodio, la estructura es así. Si nosotros vamos a ver los números de oxidación con los que puede actuar el sodio, ¿sí? Vamos a la tabla periódica y lo buscamos. El oxígeno siempre va a actuar con número de oxidación -2 en los óxidos, ¿sí? Porque hay otros compuestos, bueno, que no vamos a ver, que son los superóxidos y los peróxidos, en donde el número de oxidación cambia. Si yo voy y busco, me conviene buscarlo siempre atrás en la tabla periódica donde dice valencia, ¿sí? Y busco por orden alfabético. Buscamos el sodio. El sodio tiene número de oxidación único, RS sodio, y es 1. Entonces, cuando el elemento que acompaña al oxígeno tiene número de oxidación único, el compuesto se va a llamar simplemente óxido de sodio. También antiguamente se le ponía la terminación ico. Es más, si ustedes lo buscan hoy en día también en internet y demás, lo van a encontrar en un montón de lugares, ¿sí? Pero ya no se acostumbra a eso. Y el óxido se llama óxido sódico, con terminación ico, porque el sodio tiene una sola valencia. Esto ya no se usa. Se pone simplemente óxido de sodio y listo. Ahora vamos a ver el caso en el cual tenemos, ¿sí?, dos números de oxidación, como el caso del hierro. Acá 3 y 2, que fueron los que nombramos acá. Si nosotros buscamos el número de oxidación del hierro, el hierro puede estar con número de oxidación +2 y +3, ¿sí? En este caso, fíjense, si el oxígeno es -2, ¿sí?, el hierro tiene que estar con +2. ¿Por qué? Porque esto tiene que sumar 0 siempre. La suma de los números de oxidación en la molécula o en el compuesto, en la unidad fórmula, ¿sí?, tiene que dar 0. En este caso 2 menos 2 da 0, ¿sí? Acá fíjense que si el oxígeno está con -2, 3 por -2 da -6, o sea, yo tengo 6 cargas negativas del oxígeno, necesito 6 cargas positivas del hierro, o sea, tengo que usar el número de oxidación +3, ¿sí? 2 por 3, 6 positivo, 3 por -2, 6 negativo, 6 positivo, -6 me da 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a nombrar estos compuestos? Bueno, tengo que seguir esta regla. Cuando tiene dos números de oxidación el elemento, voy a usar la terminación oso para cuando esté utilizando el número de oxidación más chico, y voy a usar la terminación ico cuando esté usando la más grande. O sea que este compuesto se va a llamar óxido, el prefijo del hierro es ferro, va a ser óxido ferroso. ¿Sí? Hay muchos que tienen prefijos que con la práctica se van a ir acostumbrando. Por ejemplo, cuproso, cúprico viene de cobre, auroso, áurico viene de oro, plúmbico, plumboso viene de plomo, ¿sí? Ya con la práctica esos prefijos los van a ir adquiriendo. Bueno, ¿cómo se llama este otro compuesto? Y bueno, como está utilizando de sus dos números de oxidación el más grande, tiene que usar la terminación ico, ¿sí? Oso para la más chica, ico para la más grande. Entonces, este óxido se llama óxido férrico. Fíjense que todos estos tres óxidos que acabo de nombrar son todos óxidos básicos, ¿sí? Porque está unido el oxígeno con un metal. Por ahora no tiene importancia, pero cuando nosotros sigamos avanzando y los combinemos con agua, me van a dar unos compuestos que se llaman hidróxidos. En cambio, los óxidos ácidos, ¿sí?, cuando le sumemos agua, me van a dar óxidos ácidos, ¿sí? Oxoácidos, quiero decir. Oxoácidos. Ahora después lo vamos a ver. Pero compuestos ternarios lo vamos a hacer seguramente en un segundo video. Bien, vamos a ver qué pasa cuando tenemos 3 valencias, 3 números de oxidación, como es el caso del azufre. Si yo busco el azufre, tiene número de oxidación 2, 4 y 6.
En la tabla suele aparecer más menos 2, ¿sí? El menos 2 por lo pronto no se va a utilizar. ¿Por qué? El oxígeno es el elemento más electronegativo en los óxidos, salvo algunas combinaciones muy raras con el flúor, que es el único elemento más electronegativo que el oxígeno, ¿sí? Pero en los compuestos que nosotros vamos a trabajar, siempre el oxígeno va a ser el más electronegativo con respecto al que lo acompaña. Por lo tanto, siempre el oxígeno, ¿sí?, va a ser el negativo. Entonces, el azufre solamente va a utilizar números de oxidación 2, 4 y 6 positivas al combinarse con el oxígeno. Cuando el azufre se combine con otros elementos, ¿sí?, ahí sí va a adoptar su número de oxidación menos 2. Pero cuando lleguemos a esos compuestos se los explico. Entonces, tiene 3 números de oxidación. Entonces voy al cuadrito de 3 valencias. Hipo-oso va a usar para la más chica, oso para la valencia intermedia y terminación ico para la más grande de todas. Si nosotros determinamos los números de valencia, el número de oxidación acá, el oxígeno es menos 2, el azufre tiene que estar con más 2 para que dé como resultado 0. Acá, si el oxígeno es menos 2, da 4 cargas negativas acá porque tengo 2 átomos de oxígeno, por lo tanto el azufre tiene que estar con 4 positivos. Y acá, lo mismo, 3 por menos 2 menos 6, el azufre tiene que estar con el número de oxidación más grande, que es más 6. Entonces, ¿cómo se van a llamar estos compuestos? Con el número de oxidación más chico, voy a usar el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces, se va a llamar óxido hipo sulfuroso. Sulfo, sí, es el prefijo, sí, de azufre, ¿sí? El sulfo es azufre. Acá con 4, óxido sulfuroso, o sea, solamente va a tener la terminación oso sin prefijo, ¿sí? Estamos en este caso. Y en el último tampoco va a tener prefijo, va a terminar en ico, va a ser óxido sulfúrico, ¿sí? Terminación ico. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando tienen 4 números de oxidación, como el caso del cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Tenemos distintos óxidos. Tenemos 4 para nombrar. Allá. Bien. Vamos a hacer las cuentitas. El oxígeno es menos 2, ¿sí? Los números de oxidación del cloro son 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Entonces acá está adoptando el 1 más, ¿sí? 2 por 1, 2, menos 2, 0. Acá está usando el 3 más, ¿sí? 3 por menos 2, menos 6. 2 por 3, 6. Acá está usando 5 más, ¿sí? 5 por menos 2, menos 10. 2 por 5, 10. Y acá está usando el número más grande, que es 7 más, ¿sí? 7 por menos 2, menos 14. 2 por 7, 14. Entonces, cuando tiene 4 números de oxidación, ¿sí?, usamos, vamos acá, hipo, prefijo, oso la terminación para la más chica, oso para la que le sigue, ico para la que le sigue, hiperico para la más grande de todas. Entonces, los óxidos acá se llaman óxido hipocloroso. Cuando usa, acá es 1 más, me parece un 7. Hipocloroso, ¿sí? Cuando usa la más chica, óxido cloroso. Cuando utiliza la segunda, óxido clórico y óxido perclórico, ¿sí? Bien, entonces de esa forma podemos nombrar cualquier óxido de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Voy a hacer 2 ejemplos más al azar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agarrar, qué sé yo, con el bromo. Bromo 2, oxígeno 5. Vamos a nombrar este. Vamos a nombrar, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Entonces, porque yo acá los hice en orden. Cuando a mí me lo dan así suelto es más difícil, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es identificar el número de oxidación del bromo, que en este caso, como el oxígeno sigue siendo menos 2, 2 por 5, sí es 10, o sea, 10 cargas negativas, el bromo tiene que estar con 5. Entonces, voy a la tabla periódica y busco los números de oxidación del bromo, que son también 1, 3, 5 y 7. Entonces, fíjense que está usando el tercer valor. Si está usando el tercer valor de 4, vengo acá.
el tercer valor de 4 sería este de acá, terminación ico. Por lo tanto, el compuesto se llama óxido brómico, ¿sí? Ahora con el plomo. El plomo, si voy a la tabla, tiene número de oxidación 2, 4. Yo hago la cuenta acá, esto da 4 cargas negativas, tiene que estar con 4 positivas. Está usando la más grande. Entonces, si tiene 2 valencias, venimos acá, usa la más grande, está usando terminación ico. Entonces se llama óxido plúmbico. ¿Sí? Plumbo significa plomo. Muy bien. Estos mismos compuestos que acabamos de nombrar acá, los vamos a nombrar de acuerdo a la otra nomenclatura moderna, porque la atomicidad es moderna y la que les voy a explicar ahora, que se llama por numeral de Stokes, también es nomenclatura moderna, ¿sí? La que acabamos de hacer recién es la tradicional. En la nomenclatura de numeral de Stokes se nombra de la siguiente manera. También hay que determinar el número de oxidación para poder nombrar. En el caso del óxido de sodio, de acuerdo a la nomenclatura por numeral de Stokes, ¿sí? Es de la siguiente manera. El óxido de sodio va a ser óxido de sodio también. Algunos suelen ponerle, porque nosotros lo que vamos a tener que hacer ahora es colocar acá en números romanos el número de oxidación del elemento que acompañe al oxígeno, ¿sí? Entonces, como el número de oxidación del sodio es 1, ¿sí? Algunos suelen poner de sodio 1, ¿sí? Siendo este el número de oxidación con el que está actuando el sodio. Pero como el sodio tiene único número de oxidación, esto no es necesario colocarlo, ¿sí? En cambio, cuando a mí me dicen óxido ferroso o me dan el compuesto, esto por numeral de Stokes sería óxido de hierro, y en números romanos el número de oxidación que está utilizando, que es 2, ¿sí? Óxido de hierro 2 hace referencia al mismo compuesto. En este caso va a ser óxido de hierro 3, ¿sí? Porque el hierro está actuando con número de oxidación 3. En este caso va a ser óxido, permítame resumir así, ¿sí? Óxido de azufre y 2 también, porque está actuando con número de oxidación 2, el óxido hiposulfuroso. El sulfuroso va a ser óxido de azufre 4, ¿sí? Y el sulfúrico, óxido de azufre 6, porque 6 es el número de oxidación del azufre. En este caso, en el caso del cloro, va a ser óxido de cloro 1 para el primer compuesto, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. ¿Está bien? Este va a ser óxido de bromo 5 y este óxido de plomo 4. Bueno, de esa forma vimos las distintas nomenclaturas de óxidos. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué pasa si a mí me dan, por ejemplo, el nombre y yo tengo que reconstruir, ¿sí? Tengo que armar la fórmula. Bueno, habiendo visto lo que vimos, estamos en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, vamos a tomar alguno que no hayamos hecho. Bueno, óxido cobáltico, por ejemplo, ¿no? Va a tener cobalto y va a tener oxígeno. Entonces, vamos a buscar el número de oxidación, los números de oxidación del cobalto, ¿sí? Por orden alfabético, el cobalto tiene 2 y 3. Entonces, como está actuando 2 y 3, ¿sí? Y termina en ico. Entonces, si termina en ico y tiene 2 números de oxidación, ¿sí? Cobáltico, está usando el número de oxidación más grande, está usando el 3. Entonces el cobalto acá va a ser 3 más, el oxígeno 2 menos, ¿sí?
Pero ahora tenemos que balancear esto, porque yo tengo 3 cargas positivas y 2 negativas. ¿Cómo vamos a hacer para balancear de manera fácil esto? Vamos a cruzar los números de oxidación, pero positivos, ¿sí? En valor absoluto. El 3 baja como 3 y este 2, menos 2, lo bajo como 2 positivo, porque acá me indica la cantidad de átomos, ¿sí? Entonces fíjense, 2 por 3, 6, 3 por menos 2, menos 6, entonces el compuesto es cobalto 2, oxígeno 3. Y de esa forma, ¿sí? Armamos el compuesto. Vamos a ver qué pasa si me dicen óxido. Vamos a hacer uno que ya hicimos, pero quiero mostrar una cosa. Óxido sulfúrico, por ejemplo. El compuesto va a tener azufre, porque me lo indica el nombre, y va a tener oxígeno, porque es un óxido. El azufre, si lo buscamos en la tabla, tiene números de oxidación 2, 4 y 6, ¿sí? Tiene 3 números de oxidación y en este caso se llama sulfúrico. Entonces, para 3 números de oxidación, veo que la terminación ico corresponde al número de oxidación más grande. O sea, el número que va a estar utilizando de estos 3 es el 6, ¿sí? Me lo indica el nombre. Porque si estuviera utilizando el 4 se tendría que llamar sulfuroso. Y si estuviera utilizando el 2 se tendría que llamar hiposulfuroso. Pero en este caso se llama sulfúrico, por lo tanto está utilizando el número de oxidación más grande, que es más 6, ¿sí? Bueno, tenemos que cruzar ahora 6 y 2, ¿sí? 6 por menos 12, 2 por 6, 12. Pero la cosa en este caso no termina acá. Porque cuando estos dos números se pueden simplificar, hay que simplificarlos. En este caso podemos simplificar por 2, ¿sí? Quedaría 1 y 3. Entonces el compuesto es azufre, oxígeno, 3, ¿sí? 1 de azufre y 3 de oxígeno. Bueno, listo con óxidos. Vamos a ver un par de compuestos, 3 compuestos más, ¿sí? Binarios, y vamos a dejar los ternarios, los que tengan 3 elementos, para el siguiente video. Vamos con los hidruros metálicos. Hidruros metálicos. Los hidruros metálicos van a estar formados por un metal e hidrógeno. Bien. Las terminaciones, ¿sí? Acá lo vamos a hacer, solamente se acostumbra a usar tradicional y por numeral de stock, ¿sí? Fíjense el primer compuesto que aparece acá, que dice hidruro áurico. O sea que el metal va a ser el oro acompañado con el hidrógeno. Buscamos el oro, ¿sí? Por orden alfabético. El oro tiene números de oxidación 1 y 3. Entonces para el oro tenemos 1 y 3. ¿Cuál va a estar usando acá? Bueno, como tiene 2 números de oxidación y termina en ico, está usando el número de oxidación más grande. O sea, sigue la misma regla, ¿sí? De nomenclatura que utilizamos recién. Entonces, si está usando el número de oxidación más grande, acá va a ser 3 más. Y el hidrógeno, ¿sí? Que sea que está acompañando al metal, va a tener número de oxidación negativo, 1 menos. Siempre va a ser 1 menos. Es el único caso en donde el hidrógeno, en vez de trabajar con 1 positivo, lo vamos a ver en todos los demás compuestos, va a trabajar con número de oxidación negativa. ¿Por qué? Porque entre estos dos es el más electronegativo. Y siempre el más electronegativo es el que va con signo negativo y va siempre a la derecha. El positivo siempre va a la izquierda, ¿sí? Entonces, esto no está balanceado. Lo que podemos hacer es poner un 3 acá, ¿sí? Cruzamos, y ahí me queda el óxido áurico armado. Bien. Hagamos, por ejemplo, el hidruro cuproso. El hidruro cuproso va a tener cobre e hidrógeno, ¿sí? Entonces, buscamos cuproso, viene de cobre. Buscamos el cobre. El cobre, el número de oxidación es 1 y 2, ¿sí? 1 y 2, como tiene 2 números de oxidación y se llama cuproso, termina en oso, está usando el número de oxidación más chico. O sea que acá va a ir 1 más y el hidrógeno dijimos que es 1 menos. Ya esto da 0, ¿sí? No hace falta balancear las cargas, ¿sí? No hace falta cruzar. Ya va a tener un átomo de cobre y 1 de hidrógeno. Esto con respecto a la nomenclatura tradicional. ¿Cómo se llamarían estos compuestos de acuerdo a la nomenclatura por numeral de stock? Sería hidruro de
acá dijimos oro, y el número de oxidación en números romanos, ¿sí? De vuelta como veníamos trabajando. Acá va a ser hidruro de cobre y en números romanos 1. De esa forma es muy sencillo, y los hidruros son muy sencillos, ¿sí? De esa forma van a poder nombrar cualquiera. A ver, no sé, hagamos alguno más. Hidruro de plata, por ejemplo, ¿sí? Hidruro de plata va a tener plata e hidrógeno. Fíjense que dice hidruro de plata, no tiene terminación, porque yo busco el número de oxidación de la plata, es único, es más 1, ¿sí? Entonces acá 1 más, 1 menos, ¿sí? Ya quedó balanceado esto, y ahí está el compuesto armado. Y de acuerdo a la nomenclatura por numeral de stock, se va a llamar de igual forma hidruro de plata. No hace falta poner números romanos el 1 porque tiene número de oxidación único la plata. Bien. Ácidos binarios o también llamados hidrácidos. No son muchos, son poquitos, pero acá el hidrógeno está unido con un no metal, ¿sí? No con cualquier no metal, son algunos no metales los que forman, vamos a anotarlo, los hidrácidos o ácidos binarios, ¿sí? Va a ser el hidrógeno unido con los halógenos, ¿sí? Y con el azufre. No son muchos los que forman hidrácidos. Muy bien. ¿Cuál es la estructura? Va a tener el hidrógeno y va a tener el no metal, ¿sí? No cualquier no metal, sino los que estuve nombrando. En este caso, como ya les dije, el hidrógeno va a tener número de oxidación 1 más, ¿sí? El único caso que tiene 1 menos es cuando está con un elemento más electropositivo que él, ¿sí? En este caso, como el no metal que acompaña va a ser más electronegativo, el no metal va a ser negativo. Ahora bien, vamos a anotar algunos, ¿sí? Y vamos a nombrarlos de acuerdo a las dos nomenclaturas. El famoso ácido clorhídrico. ¿Sí? Este nombre es de acuerdo a la nomenclatura tradicional, ¿sí? El hidrógeno actúa con su número de oxidación 1 más, y acá es donde los no metales empiezan a utilizar su número de oxidación más chico negativo. Recuerden que el cloro tiene número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Ahí es donde usa, fíjense que en la tabla dice más menos 1, ahí es donde usa el número de oxidación negativo, ¿sí? Porque es más electronegativo que el hidrógeno. Acá no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, se llama ácido clorhídrico, ¿sí? Este se va a llamar ácido sulfídrico. Este se va a llamar ácido bromídrico, ¿sí? Fluorhídrico y demás. Bueno, acá el azufre, el número de oxidación más chico es 2 menos, ¿sí? Por eso tiene 2 hidrógenos, porque 2 por 1, 2, menos 2, 0. El bromo, el número de oxidación más chico es 1, negativo quedaría menos 1, más 1 es 0, ¿sí? Y de acuerdo a la nomenclatura tradicional, esto se va a llamar cloruro de hidrógeno. Terminación uro, ¿sí? Sobre el no metal que acompaña el hidrógeno. Uro es sinónimo de negativo, ¿sí? Es sinónimo de anión. El anión, cloruro. Yo le saco el protón, ¿sí? O sea, si esto se rompe y el cloro se lleva el electrón del hidrógeno, ¿sí? Queda como cloruro. Acá va a ser sulfuro de hidrógeno. Acá va a ser bromuro de hidrógeno. Siempre igual. Acá no van a tener ningún problema. Bueno, ¿qué nos queda? El otro compuesto binario que nos queda son las sales, las sales binarias, ¿sí? Las hidrasales. Bien, las hidrasales, bueno, vamos a empezar con ejemplos, como ejemplos muy famosos. ¿Sí? La hidrasal va a estar formada por un metal y un no metal.
Vamos a poner algunos ejemplos primero y ahora los vamos a nombrar. Y también es muy fácil, lo que no tienen es que mezclarse los compuestos, ¿sí? Tienen que saber, viendo la estructura, tienen que poder clasificarlos para poder nombrar. O si les dan el nombre, poder formularlo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cómo se van a llamar estas sales binarias? ¿Sí? Están formadas por dos elementos, no tienen oxígeno. ¿Cómo se van a llamar? Bueno, ¿cuál es el más electronegativo? Obviamente el cloro. Por lo tanto, al igual que en los hidrácidos, va a actuar con su número de oxidación más chico, negativo. El sodio tiene número de oxidación único, así que va a ser, es 1, ¿sí? Esto ya da 0. Entonces, este compuesto, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, se llama cloruro de sodio. De acuerdo a la nomenclatura por numeral de Stock, también se llama cloruro de sodio, ¿sí? Es redundante poner el número de oxidación del sodio porque es único, y acá, bueno, terminan con el número del nombre del elemento porque tiene número de oxidación único, como recién dije. Acá -1, el potasio tiene número de oxidación +1, así que este se va a llamar cloruro de potasio para ambas nomenclaturas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa acá? Ahora el elemento que acompaña, en este caso al cloro, tiene más de un número de oxidación. Dijimos que el hierro tiene número de oxidación 2 y 3. En este caso está actuando con 2 más, ¿sí? Porque 2 por -1 del cloro da -2, más 2 es 0. Y en este caso, como las cargas negativas son 3, va a tener 3 cargas positivas, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar de acuerdo a la nomenclatura tradicional? Va a ser cloruro ferroso, ¿sí? Seguimos con las terminaciones que usamos en los óxidos. Y acá lo mismo, acá va a ser cloruro férrico, porque está actuando con, de sus dos números de oxidación, con el más grande. Y de acuerdo a la nomenclatura por numeral de Stock, va a ser cloruro de hierro 2 en números romanos, y este va a ser cloruro de hierro 3 en números romanos. Muy bien, esos son los compuestos binarios que quería que viéramos, ¿sí? Lo que voy a hacer para redondear el video es una cosita más. Vamos a hacer las ecuaciones de formación de óxidos. Por ejemplo, a mí me dirán realizar las ecuaciones de formación balanceadas del óxido, qué sé yo, fosfórico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a armar primero el óxido fosfórico. Como su nombre lo indica, va a tener fósforo y oxígeno. Si yo voy a la tabla periódica y busco los números de oxidación del fósforo, son 3 y 5, ¿sí? Como tiene dos números de oxidación y termina en ico, está usando la terminación, el número de oxidación más grande. Por lo tanto, acá va 5 más, acá va 2 menos, ¿sí? Y cruzamos, quedaría 5 y 2. Entonces ya tenemos la fórmula del óxido fosfórico. Para armar el óxido fosfórico, la ecuación de formación, yo tendría que colocar fósforo más oxígeno, y eso me tiene que dar este compuesto. Fíjense una cosa, yo acá en el lado de reactivos, porque estos son reactivos y este es el producto que es lo que quiero formar, puse al fósforo, ¿sí? Puse un solo átomo de fósforo, pero de oxígeno puse 2. ¿Por qué puse 2 de oxígeno? Porque el oxígeno es lo que se llama un compuesto diatómico. O sea, no va a estar solo el oxígeno, sino que va a formar la molécula con 2 átomos. Los que son diatómicos van a ser siempre el hidrógeno, ¿sí? Cuando tenga que hacer ecuaciones de formación, y esta L, desde el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Esta L de los halógenos con el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí? Eso no se lo olviden, porque si se olvidan eso, van a hacer todo mal en esta parte. Bien, lo que me falta hacer para terminar este ejercicio es balancear a la ecuación. Observen que yo tengo 2 átomos de oxígeno del lado de reactivos y 5 átomos de oxígeno del lado de productos. Siempre que yo tenga una cantidad impar de átomos de oxígeno, voy a empezar balanceando, poniendo
un 2 acá, este 2 indica que tengo 2 moléculas de todo esto. O sea, cada molécula tiene 5 átomos de oxígeno. Si yo tengo 2 moléculas en total, voy a tener 10 átomos de oxígeno. Entonces, ¿sí? 2 por 5, 10. Entonces lo que hago es poner un 5 acá para equilibrar la cantidad de átomos de oxígeno. Fíjense que 5 por 2 es 10. Y me falta el fósforo. 2 por 2, 4. Ponemos un 4 acá. Ahora bien, supónganse que me dicen óxido yódico. A ver, no, vamos a poner para cambiar periódico o periódico, si es lo mismo. O sea que es un óxido del yodo. Nosotros vamos a tener, si lo queremos formular, vamos a tener al yodo y al oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es 2 menos y el yodo tiene 4 números de oxidación, que es 1, 3, 5 y 7. Como tiene prefijo per y terminación ico, de sus 4 números de oxidación está usando el más grande, está usando 7 más. Cruzamos para balancear, ¿sí? Y ahí tenemos el compuesto armado. Si yo quiero hacer la ecuación de formación, voy a poner yodo más oxígeno y eso me va a dar el compuesto que estoy buscando. Fíjense que el yodo está dentro de la lista que yo les dije que son diatómicos. Acá lo mismo, como tenemos 7 átomos de oxígeno, que es un número impar, pongo un 2, ¿sí? 2 moléculas, para tener 14 de oxígeno, 2 por 7. Y de esa forma poder balancear los oxígenos poniendo un 7 acá, 7 por 2, 14. 2 por 2, 4 del yodo, ponemos un 2 acá y ahí me daría 4 de yodo. Bueno, chicos, eso ha sido todo para esta primera parte, ¿sí? De nomenclatura de compuestos binarios. Es un tema bastante áspero y van a tener que practicarlo, ¿sí? Para que salga. Pero bueno, no se desanimen, que todo con práctica sale adelante. El siguiente video voy a hacer compuestos ternarios, ¿sí? Voy a hacer hidróxidos, oxoácidos y oxosales. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Un saludo grande, chicos. Chau, chau.